hoy vamos a desarrollar, que está como siempre con nosotros la licenciada Mariela Bercero, licenciada en Psicología. Después vamos a hablar de las cosas que está haciendo ella, que son muy interesantes, a ver si se suman a las propuestas nuestros oyentes. Bueno, vamos a meterle al tema de hoy, que es la violencia de género y las instituciones. Ustedes dirán, ¿qué violencia de género? ¿Alguien va a ir a pegarle a una mujer o la va a matar? No. Pero sí va a construir alguna situación en la que se pueda ver afectada su autoestima. Y queremos hablar desde lo más chiquito a lo más grave que puede pasar. Bienvenida, Mariela. Gracias por acompañarnos una nueva jornada. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. ¿Qué te parece el tema, Mariela? Me parece sumamente interesante. Hoy por hoy cobra mucha actualidad con la presentación de este proyecto de ley para prevenir el acoso sexual. Claro. Que se originó, digamos, por toda la causa que fue a mediados de este año, de este periodista Brieger. Sí. Digamos que lo presentó el grupo de periodistas argentinos, ¿no? Tal cual. Sí. Para quien no sabe, digamos, era una persona muy famosa en los medios, muy conocido, tenía vigentes varias columnas en distintos medios de comunicación, una en C5N una fija tenía, digamos, y se dieron a conocer primero el testimonio de Agustina Kampfer y luego el de 19 mujeres que habían sido acosadas sexualmente. El acoso sexual es una de estas manifestaciones de la violencia sexual más como decías vos, ¿no? Más invisibles, por así decirlo, y que menos se denuncia. Que además da vergüenza, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo del caso de Fabián Gianola. Fabián Gianola, a quien conocía yo, que no he dejado de tratar, era la madre de la vecina mía y el hermano, que es director de cine. Hemos tenido contactos por actividades artísticas. Compartía un piso, como nosotros, en una radio, con otra periodista a la que acosó durante años. Y como siempre, entre la desvalorización que te provoca estar sometida a alguien... Tal cual, la baja autoestima. La baja autoestima, la necesidad de trabajo. Y la culpa. A eso quería llegar. Agustina decía precisamente eso cuando lo logró exponer, ¿no? La desvalorización también en su ambiente de trabajo. Claro. Callate, lo que vos decís no puede ser verdad, él tiene mucho prestigio, estaba, digamos, muy bien posicionado en las universidades, en su rol docente también. Y después cuando empezaba a aparecer una, otra, incluso se silenció desde las instituciones. Sí, sí. ¿No? Entonces, me parece sumamente importante visibilizar esto, las consecuencias, y que nunca estamos solas, porque el acosador acosa más de una siempre. Claro. El agresor, lamentablemente, no lo digo, no lo digo con goce de esa situación, pero es real. Es repetición. Entonces, lo único que tenemos a nuestro alcance es unirnos con otras y visibilizar las situaciones. Y en este caso, eso fue lo que hizo que se visibilice la situación y que por suerte no sean las mujeres las que son apartadas del medio, como hubiera pasado con Agustina, si no se unían otras mujeres, sino que sea él, ¿no? El agresor. Claro. Entonces esto en la violencia institucional, cuando ocurre en instituciones, aunque no sean medios de comunicación, ¿no? Que de eso vos sabés más que yo conozco quizás en hospitales, hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Que no sea la persona que atraviesa la situación de violencia o que denuncia la situación de violencia la que sufra sus consecuencias. Claro. Hay que intentar acompañar como mujeres. Acompañar, y además estamos siempre dando vueltas alrededor de la educación. Porque
hay una cosa instalada que es la cultura. Entonces, si vos ponés, que lo hemos hablado en algún momento, programas de televisión de hace 20 años atrás, vos ves la conducta que se festeja cuando un tipo le dice barbaridades a una chica o la toca o la trata de abrazar, y vos ves que hay como una resistencia y como si fuera que la mujer se resiste porque se hace la tonta, y a veces, ¿viste? Porque da esa sensación, no quiero, pero ¿entendés? Entonces... El otro día, en una columna que tengo en la tele, pasaban unas escenas de Francella, ¿no? Sí. Porque era un homenaje. Pero justo eligieron, que yo después lo hablaba con la productora y le digo, justo una escena de la que está con Julieta Prandi en esa actitud, claro, ¿no? Que, claro. digo, Nena, tenemos otras cosas, otros recursos sí, actorales sí. de Francella como para presentar en TV, como para no reeditar eso que hoy por hoy no tiene aceptación entre la gente. Obvio. Y entre quienes la tuviera, ¿no? Entre quienes la pueda tener, es porque están pensando de manera patriarcal y porque muchas veces reproducen esos machismos que vemos. Claro. Entonces es fundamental que nosotras ocupemos los espacios y que visibilicemos estas situaciones. Seguro. Che, ¿no tenés otra cosa para poner de Francella? Sí, sí. Que hizo 1.000 millones de cosas, incluso y que cambió en televisión. Su mentalidad y creo que se adaptó mucho mejor a la época. Pero de cualquier manera, nosotros podemos, cuando miramos para atrás, 30 años atrás, 20 años atrás, nos damos cuenta que podemos reconstruirnos, ¿no? Es decir, yo no creo en esa idea de, bueno, va a desaparecer la organización cultural que se estableció a lo largo de la humanidad, porque se han corregido conductas. Es raro ver en el subte que una mujer grite porque la tocaron. Es raro ahora que te digan piropos, inclusive protestan los hombres por no poder decir piropos. Es decir, que por lo menos como un freno, porque no hay un castigo por decir un piropo, pero como un freno moral, la mujer se hizo ir. Hay sanciones, no de prisión o de cárcel, obvio. Pero sí, viste que existe el protocolo de acoso callejero, contra el acoso callejero. Sí. Las mujeres presentan ante la Oficina de Violencia Doméstica aquí, y si no, digamos, en distintas comisarías de la mujer. Sí. Y se toman determinadas acciones. Lo difícil en ese caso es identificar al agresor. Claro. Porque el acoso callejero en la mayoría de los casos ocurre, digamos, de pasada con alguien que no conoces. Pero siempre hay que tomar conciencia de que existe. No, pero iba a decir nota también de en qué lugar fue, si esa persona estaba ahí trabajando de alguna manera y ese tipo de cosas. Claro. Y se denuncia. Prestar atención al entorno. Exacto. Claro. Porque muy bueno, lo que pasaba mucho antes era, pasó por una obra en construcción y le dijeron no sé qué. Sí. Entonces, esos son datos que utilizan las comisarías de la mujer y las oficinas que se dedican a esto como para poder identificar. Lo que pasa es que, obviamente, hay que el protocolo aplicarlo en el momento. Es como todo, si no conocemos que existe, no se puede Exactamente. Es muy buen dato. Yo pensé que no había ni un protocolo. En Ciudad de Buenos Aires había un protocolo, sí. En las provincias, digamos, es a través de Comisaría de la Mujer, lo cual es más complejo. Claro. La verdad, porque los territorios son diferentes. Pero en Ciudad de Buenos Aires hay un protocolo. De cualquier manera han disminuido notablemente. Sí. Es muy raro ver en la calle, he visto, ¿no? Pero es muy raro que no hayan tomado de alguna forma conciencia de que esto no se puede o no se permite. Sin embargo, siguen ocurriendo cosas en la vida cotidiana, en un trabajo, cuando uno va a reclamar por algún trámite que tiene que hacer. Este posicionamiento de desvalorización a
a lo que la mujer reclama, que no tiene que ver a veces con un reclamo económico ni nada, sino que se le corta la luz a cada rato, o que tiene que cambiar el medidor, por ponerte ejemplos, ¿no? Que me han llegado estos días diciendo, pero ¿cómo puede ser? Y encima que me tratan como si fuera nada. Una loca. Una loca. Por cualquier cosa, la primera etiqueta, digamos, sí, que tenemos sí. las mujeres es esta loca que viene a protestar, que, Claro. digo, cualquier cosa que una vaya a reclamar o cualquier derecho que como cualquier ciudadano o ciudadana una quiera hacer valer, termina siendo etiquetada o rotulada o estigmatizada, vamos a decir, Sí, en los casos más graves, como la loca, ¿no? La que... Ahora, perdón que te interrumpa, lo peor es cómo impacta. ¿Entendés? Porque si fuese que vos le podés contestar a la persona que te maltrata, a veces son mujeres, ojo, Obvio, que sí. siguen esa ruta patriarcal y no hay manera de correrla. Pero te afecta, te hace sentir que en determinado momento te vas enojando, levantás la voz y terminás yéndote con una sensación de insatisfacción, como mira, me decía una vecinita que se casó hace poco y me contaba que había hecho un reclamo en un servicio. Dice, mira, yo soy tranquila, me enojé por la forma que me contestaban, por lo que me hacían, me pasaban de uno a otro, nadie me decía, era un trámite simple, la boludeaban hablando mal y pronto. Y salí tan como que fue increyendo la discusión y después llegó un momento que quiso irse porque no podía enfrentar más la situación. Es increíble cómo esas cosas nos afectan en lo cotidiano. Claro. La carga mental que producen ese tipo de situaciones de, como se les dice, micromachismos, microviolencias o Sí. situaciones pequeñas, generan una situación de sensación de desvalimiento. Una Sí. siente que no puede, como que te arrasa. Y por ahí, como decís vos, una situación menor que con un poquito de buena voluntad se puede resolver. Se puede Además, resolver. supongamos que la persona no tenga la capacidad en ese momento de darte una respuesta, pero el maltrato. Innecesario, totalmente. Bueno, este es uno de los temas. Hablemos de las instituciones. Cuando viene otra invitada, a quien quiero mucho, Rosana Fanjul, que se ocupa de las mujeres acusadas por homicidio agravado por el vínculo cuando tienen un accidente obstétrico, se presupone en los efectores de salud, de acuerdo a su condición social, y eso es estigmatizante totalmente, que recurrieron a métodos para abortar, a métodos clandestinos. Hay mujeres detenidas, hay muchas que lograron sacar, las chicas que trabajan con Rosana, y me contaba ella los diálogos, ¿no? Cómo las van llevando enfermeras, médicos, médicas, a la situación de reconocer que en algún momento se cuestionaron tener un hijo más, que creo que toda mujer ha pasado por la duda. Otro hijo, ¿viste? Lo pensás. Es una de las cuestiones que todavía, digo, nosotras con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, de la ley, la verdad es que conquistamos un terreno, Sí. ¿no? El de la vida sexual y el de la decisión sobre nuestros propios cuerpos, muy importante. Pero esa conquista todavía al sistema de salud no le llegó, o sea, y al sistema de salud no lo digo como entelequia, ¿no? Como el sistema, Sí. sino a los y las profesionales que encarnamos el sistema de salud. Hay gestiones que, digamos, tienen una política, por así decirlo, amigable con situaciones de, emergencia ginecobstétrica en mujeres, y hay otras gestiones que tienen una política muy persecutoria. Sí, Pero sí. puntualmente
quienes más ejercen la violencia gineco-obstétrica, son personas, digamos, que, como decís vos, interseccionalmente juzgan a la otra persona por su condición de mujer, por su condición de pobre, o su color de piel, o algún estigma en relación a si es una mujer migrante o una persona migrante. Entonces, muchas veces lo que oficia de barrera no son solamente las instituciones y las políticas que adopta por ahí la región o la jurisdicción en la que se encuentra esa institución de salud, sino los prejuicios de el personal que atiende a esa mujer. Entonces, siempre es importante entender que lo que nosotros como profesionales de salud registramos en una historia clínica es lo que queda, digamos, a futuro pide un juez a través de un oficio judicial o pide un fiscal a través de un oficio judicial cuando se investiga una situación, etcétera. Entonces, esa mirada tiene que estar libre de prejuicios, tiene que estar libre de este sesgo. Y es una de las barreras más difíciles de sortear. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ley, pero la capacitación en torno a esa ley, a cómo, digamos, hay que implementarla, a de qué manera no se debe juzgar, a, digo, estas cosas o estas situaciones que son emergencias, que son accidentes y que deben ser atendidos como tales, porque tenemos un juramento hipocrático. No hay que olvidarse de eso, digo, nuestros prejuicios de lado, pero después la justicia tiene que investigar. ¿Cómo te cambia la vida el prejuicio, justamente? Un caso reciente. Tere, vamos a escuchar música después de lo que digo yo, porque me olvidé, me enganché a charlar y ahí quedamos. Un caso que salió favorable en este momento en Misiones, de una maestra que ya tenía sus hijos y tuvo un accidente, no tuvo un accidente obstétrico, tuvo una descompostura como que no sabía a qué se debía y se fue sola en plena pandemia al hospital y parió ahí y al otro día la sacaron con la beba y ella quedó en un estado mental mal. La beba quedó apoyada en el pasto, no es que la mató, la tiró al río, nada. Y ella empezó a deambular, porque hay mujeres que tienen una reacción después del parto. Ahora, después de la música, hablamos un poquito de eso, que es importante concientizar. Pero le arruinó la vida. Ella era una maestra de su pueblo, de su ciudad, y no puede trabajar más. Bueno, seguimos charlando con Mariela Bercero y quedó en contestarme algo. Exactamente. Te quería contar que eso es un diagnóstico, esto que comentabas, acerca de que muchas veces hay mujeres o personas gestantes que atraviesan una situación de despersonalización, que no conocen o no se reconocen a sí mismas en esta situación de gesta, de parto, de tener un bebé. Sí. Pero esto es una cuestión no solo psicológica, digamos, mental, es un diagnóstico que se llama psicosis puerperal, sino que también es una cuestión de cambio en la química de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Entonces, muchas de estas psicosis son temporarias, no significa que la mujer esté así por siempre. Entonces, hay muchas de estas cuestiones que clínicamente se tienen que abordar y diagnosticar, y esta es la importancia de que se para en el sistema de salud, obviamente con respeto de la ley de parto humanizado y de las condiciones y el plan de parto que las mujeres presentan, deciden, las condiciones en las que deciden parir. Pero sí, hoy por hoy, digamos, hay que concientizar mucho más acerca de esta situación, porque es algo totalmente invisibilizado en el sistema de salud. Por eso te dije, lo retomamos cuando volvamos, porque me parecía importante aclarar, digamos, que ni una mujer que pare y tiene esto, un brote o una situación de crisis de salud mental, es así el resto de la vida, no hay que estigmatizarla, ni tampoco, digamos, es aconsejable
parir por fuera del sistema de salud, aunque el sistema de salud sea bastante expulsivo, también lo reconozco, ¿no? Sí, sí. En ese momento la solución era sacar de los hospitales a las personas para no se contagien, y no evaluaron el estado en que ella estaba. Es más, yo recuerdo que Roxana me contó que la mujer nombraba a su hija, a la última hija que había tenido, y a mí tuve esa sensación de decir, bueno, esta chica viene traumatizada del embarazo anterior, todo eso se le... Sí, es una posibilidad, no podemos No sé, hacer un diagnóstico así, pero claro. sí me quería aclarar esta situación, Claro. porque muchas veces, digamos, sucede y que o bien se la juzga por ese momento, Claro, para el resto de la vida, como que no pueda cuidar claro. nunca, o al revés, digamos, se la juzga por ese momento únicamente en el ahí y ahora, como vos decías, como un delito. Claro. Entonces, es importantísima la evaluación del equipo de salud, incorporar psicólogas perinatal a los equipos de maternidades, mal llamadas, pero siguen llamándose así, Sí, y los sí. servicios de tocoginecología y obstetricia de las instituciones. Hay una institución que se llama Mi Parto, Mi Decisión, es licenciada en Ciencias Políticas, Luján, que tiene reclaro, pero la primera vez que vino, me enfrentó, después de que yo tengo 5 hijos, me enfrentó a cosas que yo no me daba cuenta que era violencia gineco-obstétrica. Un montón, digo, de procedimientos, incluso la posición en la que aún hoy paren la mayoría de las mujeres, es un tipo de violencia institucional que está reforzada por el sistema médico hegemónico. Sí, sí. El sistema médico hegemónico, si lo conoces por dentro, digamos, con estas situaciones, sabrás que es no solo la primacía de las disciplinas biomédicas por sobre las disciplinas sociales o de salud mental, como te decía antes, sino también patriarcal. Claro. Tiene esta cuestión de que para la comodidad del médico, el doctor, la mujer tiene que estar acostada cuando su posición de parto ideal es sentada al sentido de la gravedad. Hay en las comunidades de indígenas, no sé cómo se llaman, pueblos originarios. Hay comunidades que las mujeres se cuelgan de los árboles, se toman de los árboles y los hombres cuidan al bebé. Aunque parezca muy loco. Claro, agárralo, tenelo hasta que yo me ponga bien. Es que sí. Está buenísimo. Está bueno porque tenemos que aprender tantas cosas, porque se normalizó, hablando de esto, ¿no? Puntualmente, esta cosa de que después de que pariste, que a lo mejor te hicieron una episiotomía, que lo que sea, como sea, tenés fiebre porque le das la leche, porque es importantísimo que todas las personas gestantes o que proyecten gestar y cuidar, digamos, sepan dos cosas. Una, es fundamental, hacer un plan de parto. Claro. Hacer un plan de parto con las cosas que vos querés. Si querés una velita aromatizante que nadie te la pague, lo escribís. Claro. Digo, ¿cómo te algo gustaría que parir? Relaje, claro. Que sepas que ese plan de parto es revocable en cualquiera de los ámbitos, en cualquier momento. Que vos podés decidir no a la epidural, pero después, en el momento, podés pedirla. Claro. Lo mismo en relación a la posición, la persona que te acompaña, etcétera. Es revocable. Y otra cosa que tienen que saber es que la hora de oro es lo más importante. La primera hora de vida de un recién nacido o recién nacida es muy importante. Entonces, en ese momento, bebé... con la mamá. Contacto con la persona que mata. Exactamente. Es muy interesante, Mariela, pero volvamos al tema de las violencias. Vos dijiste algo hace un rato, las violencias institucionales, la violencia de la persona que acosa laboralmente o sexualmente. A veces me pregunto, ¿sabes lo que me llamó la atención? Que dijiste, seguramente lo va a repetir. No está sola, hay otras personas
afectadas. ¿Por qué? Desde ¿Qué es esa cosa de la... sin caer ya en dramas más puntuales? ¿Cuál es el valor? ¿Por qué aparecen estos rasgos? Es un dato estadístico, pero también cuestiones de rasgos de personalidad. Yo te suspiré porque es muy complejo de explicar y hay alguna cuestión que tiene que ver con la personalidad narcisista. Seguramente te han hablado en relación a esto, pero no toda persona narcisista es abusadora. Claro, ¿no? claro. Sí, puede tener otro tipo de violencias, manipulación, etcétera, que son rasgos que tiene un agresor sexual o un acosador, pero digo, no son inclusivas la una con la otra. O sea, no es que todo narcisista es Va a tener, abusador claro, y viceversa. Entonces hay que hacer una correcta pericia, digamos, hay muchas cuestiones que se intersectan, pero te respondería esto. Cuestiones en relación a la personalidad, ¿sí? A que nos siente culpa, a que tiene una personalidad narcisista, pensada únicamente en su deseo, ese es el narcisismo, entonces quiere que todo a su alrededor, independientemente del deseo de la otra persona o de lo que suceda, las asimetrías que medie, no hay como una satisfaga. valoración moral de esas personas narcisistas, en el mejor de los casos narcisistas. ¿En qué sentido? Valoración moral. Claro, entiendo que no tiene empatía. El ser narcisista es más importante, Sí, ¿no? sí, pero Su no. deseo pero no existe en algún momento como un planteo de entender, bueno, esto le pudo haber molestado. No hablo de culpa, sino de Yo no me reflexionar, especializo ¿no? en, digamos, ni hacer pericias ni trabajo nunca con la persona agresora, porque personalmente considero que es mi punto ciego. Digo, he visto tantas atrocidades que estar frente a una persona que agredió, considero que no sería ético de mi parte. Pero lo que te puedo responder a eso, como para aclararle también a la gente que te escucha, que nos escucha, es principalmente, digamos, el perfil del agresor sexual es cualquier persona. No hay un perfil de un monstruo o alguien que tenga características muy marcadas. Muchas veces, bueno, hace un tiempo se destapó aquí mismo en la Argentina, en el hospital Garraham, este médico pediatra Rossi, que era reumatólogo pediátrico, una especialidad muy buscada en la Argentina. Iban muchísimos niños y niñas al Garraham a atenderse con él, a través de las redes de pedofilia contra la pedofilia en realidad internacionales. Entonces, el médico, en este caso, era una persona socialmente totalmente adaptada, con una familia constituida, con la visión y la aprobación de todas las personas a su alrededor. Tomo un caso emblemático como para que se entienda, que muchas veces el medio, el entorno psicosocial de esa persona no lo registra, no visualiza que esa personalidad existe. Pero da por sentado. Yo mezclo todo a veces. Pensaba en Cromañón. A ver. Cuando uno va a un shopping, va a un cine o va a un recital, da por sentado que el Estado está presente y que estás en condiciones de asistir sin correr riesgo de vida. Por eso te decía antes que no toda persona narcisista es agresora sexual. Entonces no podemos asociar a ese único rasgo. Claro, ¿no? claro. Pero sí está comprobado que es uno de los rasgos. Hay otras cuestiones como, la falta de empatía, no es hora, porque vos ves, por ejemplo, ¿te acordás que me agarró como una crisis un día acá por el tema que estaba el ministro de Justicia diciendo barbaridades? Fernández, el expresidente, golpeando a la mujer, el pedófilo en Misiones. Yo digo, pero es una cosa de tanta violencia. Entonces, no hay manera de detectar
como psicóloga te pregunto, yo sé que no estás especializada en el tema, Sí. pero no hay manera de poder diagnosticar o detectar rasgos que puedan... Hay maneras, pero siempre llegamos tarde. O sea, cuando recurrimos a la justicia, a la pericia, al examen psicológico de las personas, siempre estamos llegando tarde. Entonces, lo ideal es la psicoeducación, tener políticas que tengan pensadas y elaboradas con una perspectiva feminista o de derechos, por llamarlo en términos generales. Entonces, que no sea pensado todo desde el patriarcado. El sistema de salud es, volviendo a ese ejemplo, para que se entienda, es un sistema que fue pensado centralizando el rol biomédico y del varón médico. Claro. Si vos lo ves, y la justicia es otro sistema que está así. Seguramente si vino una abogada feminista te habrá transmitido lo hemos eso, hablado ¿no? mucho. La justicia es otro de los sistemas. Hoy leía una nota de que si bien el 57% de las personas magistradas, ¿no?, que ocupan los lugares en los juzgados son mujeres, en los puestos de decisión, incluso en nuestra Corte Suprema, son todos varones. Todos varones. ¿No? Entonces tenemos una representación. Mapa de gobernadores, mira el mapa de intendentes en todo el país. Entonces ahí yo creo que hay que trabajar desde los feminismos para deconstruir, para estar presentes. Yo soy práctica, ¿no? Digo, bueno, empecemos a probar cosas para a ver qué da resultado, porque así no podemos seguir. Hay que elaborar políticas públicas nosotras. Exactamente. Desde este año me decidí a instalar una semillita en alguna persona que me escuche, que hagamos un partido feminista para controlar en el Congreso las estupideces que se hacen, las propuestas que no escuchan cuando van a agrupaciones. Mira, un caso es las Madres del Dolor. Las Madres del Dolor lograron que las personas detenidas por violación tengan un banco de datos, ¿no? Y se logró la media sanción para que esto se haga nacional. Pero para que se entienda, es un banco de datos genético. Genético. Un registro genético. Sí, o sea, se toman muestras de sangre de todas las personas que están acusadas de violar, de acosar, cometer delitos sexuales, como para que si existe una nueva agresión sexual, exista la prueba genética y se pueda comparar con esos registros. Le dijeron que no a poder incorporar al banco de datos por lo menos a los detenidos, porque a lo mejor fue detenida una persona. Creo que eso está funcionando en Argentina, ¿eh? No. Recién obtuvo media sanción, hará 2 meses. Yo creo que está con los detenidos, con las personas detenidas. El tema es... Y no se comparte la información en todo el país. Eso sí, el tema es que sea público, que sea acceso a la información pública y que se pueda comparar con nuevas personas. Con las personas. El tema es que quienes ya están detenidos o detenidas tienen bajo índice de reincidencia, a menos que vuelvan a salir, ¿no? O al menos que sean liberados. Pero a lo mejor se clarifican algunos datos. Por ejemplo, esta mamá del dolor tenía el rasgo genético del violador de su hija y asesino, y no lo pudo comparar. Por ejemplo, Mendoza tiene cerrado el círculo, pero no lo comparte con el resto del país. Claro. Eso es lo que se está discutiendo. Eso, y que se incorporen a ese registro las personas sospechosas de abuso sexual. Que no es lo mismo ni que procesado, que era lo que estaba hasta ahora, ni que culpable. ¿Por qué? El que ya está preso es bajamente probable que agreda a otra persona, a menos que, sea dentro del ámbito en donde está. Y las personas procesadas, o sea que ya está avanzada la causa, son muy poquitas. ¿Sí? Porque las causas no avanzan. ¿Por qué no se instala el tema de la ESI en las instituciones? Habría que pensar, digamos, cómo transversalizarle. Micaela fue un intento de
de instalarlo en los 3 poderes del Estado. Sí. Para mí le falta un poco de perspectiva en relación a la sexualidad y a la educación sexual integral, pero tiene muchas de las cuestiones en relación a la no discriminación, a los derechos de las personas y a la prevención de las violencias por motivos de género. Para mí, en base a esa ley, habría que complementarla y generar espacios de formación obligatorios en torno a todo lo que tiene que ver con derechos y perspectiva de género. Claro. No solo para las personas que ejercen en el ámbito público. Yo te hablaba antes del aire, digamos, de mi rol en el Colegio de Psicólogas y Psicólogos, en este caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde, digamos, a mí me parece fundamental transversalizar la perspectiva de género, incluso el que trabaja en el consultorio particular. Claro, y yo te atiendo a vos y mi contrato es con vos. Pero yo, si vos me traes un tema que tiene que ver con este tipo de violencias, no sé, fui a Adenor y me dijeron loca de mierda. Sí. Entonces, así, digamos, yo como psicóloga tengo que entender que esto es una cuestión que nos afecta a todos, que el patriarcado cala profundo en la vida cotidiana y que la mujer muchas veces es juzgada en distintos ámbitos de la vida por el simple hecho de ser mujer. Entonces, eso me parece que es lo que tenemos que llevar a todos los ámbitos en los que nos movamos. ¿Qué estás haciendo en los medios? Estoy trabajando en una columna de sexualidad en realidad y género en el programa Tarde de Brujas, en Editorial Perfil, en Canal Net, con Claribel Medina, con Norma Ferreira. Hace un tiempo, salía medio virtualmente y demás, y me llegó la propuesta. Y por ahora eso, y mis redes sociales. Claro. La Influesi, a quienes estén siguiendo, eso, por ahora eso. Es muy interesante poder transmitir a la población en general. Cuando comencé este programa hace unos años, empezamos a hablar sobre ESI. Y era increíble que llamaba gente grande, a veces enojada. En ese momento se usaba todavía el teléfono mucho. Y llamaba gente enojada, que la ESI era una cosa. Y terminaban preguntando de qué se trataba. Y yo trataba en lo posible, sobre todo cuando estaban al aire, de dar algún lineamiento. Pues nunca estuve lo suficientemente preparado, no me sentía así. E invitaba a gente que sí, que fueron creadores de la cátedra o profesores en ese momento que las dictaban. Y era increíble cómo iba bajando la espuma cuando entendían de qué se trataba. Pasa lo mismo en las escuelas. Claro. La columna que más éxito tuvo, más repercusión, fue la de menopausia y climaterio. Mirá vos. Me escribieron un montón de mujeres, me escribieron un montón de personas del colectivo de la diversidad diciendo, bueno, yo me hormonicé, me pasó esto. Ay, esto no lo sé, bueno, vamos a hacer tal cosa. Son cuestiones que tienen que ver con cuestiones de la vida cotidiana que no se abordaban ni en los medios de comunicación, ni en ningún espacio. Entonces las personas no saben. Y cuando se visibiliza, aunque sean 15 minutitos en un canal de televisión, la gente responde al toque, enseguida escribe y dice, che, esto. Lo mismo en relación a los consumos. Claro, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que también un día lo podríamos hablar, Sí, sin lo que a mí me interesa es ¿qué podría pasar si uno toma en los espacios de aire o en los canales, bueno, por el sistema que sea, 5 minutos y empezamos a hablar en serio de ESI? ¿No crees que la gente reaccionaría mejor? A mí la limitación que puso este gobierno sobre la ley Micaela, por ejemplo, que solamente los que tienen contacto con cuestiones de la violencia de género tienen la obligación ahora de leerla, participar, capacitarse. Desde siempre, desde que se instaló, fue un avance por el tema de que vas machacando.
no era completa, no es completa la ESI, no trata todos los temas, no te va a cambiar la cabeza de un Es día. de las currículas más completas, ¿eh? Sí. Personalmente, digamos, conozco los 5 ejes de la ESI Sí. y si se aplica bien, claro. Tiene una cobertura por niveles, si se aplica bien, digamos. Claro, si claro. se dan los contenidos apropiados para cada edad, etcétera. Sí. Es de lo más eficiente. Sí, sí. Por lo menos para prevenir violencia sexual, la vez pasada te lo mencionaba, pero como sé que el público se renueva, lo volvemos a decir, en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprobó que el 81% de los niñas que contaron situaciones de violencia sexual fue posterior a una clase de ESI. Sí. Yo tenía los datos viejos que el 60% de los casos de abuso se conversaron en chicos de 5 y 6 años. Tenía ese rango. La implementación, desde el 2006 para acá, claro, de la ESI, importante. Ha ido avanzando. Entonces, sí. Si se hace correctamente, acorde a la currícula, acorde a los ejes que son 5 ejes, acorde al contenido apropiado para cada edad, y lo pensado y lo planificado por muchísimos profesionales, porque no somos una señora que se dedicó a escribir un librito o una cosa. La ESI tiene excelentes resultados, no solo en niños, sino también las personas adultas empiezan a entenderse más. Claro, porque muchas veces pasa que los más jóvenes tienen herramientas o discuten más en el colegio con sus amigos sobre temas, porque no nos olvidemos además las redes sociales, la computadora que te acerca, que a lo mejor vos tenés esa cosa de decir qué me está pasando con esto y lo tratás de buscar, pero no hay un paraguas en la casa de contención, ¿no? Me refiero. Sí, además tampoco hay una posibilidad de discernir entre qué es fake o falso en las redes y qué no. Entonces es importantísimo esto que vos proponés, vos siempre de vanguardia. Pero es importante abordar estos contenidos en la televisión abierta, para que cuando a una mujer, por ejemplo, uno de sus hijos le plantea con algún tema, ya sabe qué responder, ¿no? Y no se deja llevar tampoco por tanta crítica que hay hoy por hoy, por quizás una mala implementación o quizás situaciones. Y además hay manipulación también, ¿no? La manipulación política, el estar todo el tiempo denigrando una herramienta que no sirvió. Porque el hecho, yo tuve mucho contacto acá en la ciudad de Buenos Aires. Y con esto termino porque me están por degollar, como siempre. En la ciudad de Buenos Aires hubo estadísticas, situaciones que corroboraron lo importante que es la educación sexual integral. Y mi querida Mariela, se terminó el programa, nos tenemos que despedir. Nos queda corto, vamos a tener que estar 2-3 horas torturando a la gente. Bueno, gracias Mariela, te espero pronto. Y a Tere Mármol, gracias por estar siempre. Gracias, Tere. Gracias, adiós.